Tres presidentes chilenos que visitaron México. Número 1, Juan Antonio Ríos. El licenciado Ríos, o don Manda Antonio como le decíamos en Chile, fue el primer presidente chileno en visitar México en noviembre de 1945. Durante su visita vino aquí, al monumento al Ángel de la Independencia, donde dejó una ofrenda floral. El presidente radical fue recibido por el presidente priista Manuel Ávila Camacho. La última vez que un presidente de Chile en ejercicio había salido del país fue en 1910, con Pedro Montt, más de 30 años antes. El presidente Ríos rompió con este aislamiento y fue el primer mandatario de nuestra historia en realizar una gira continental, visitando Estados Unidos, México, Colombia y Perú, entre otros países. Son los tiempos de la política del buen vecino, cuando la Segunda Guerra Mundial y la amenaza de los países del eje movió a Estados Unidos a estrechar sus lazos con sus vecinos del sur. En ese contexto vino a México el presidente Ríos, quien junto con dejar una ofrenda floral, también intervino en una sesión del Congreso mexicano. Número 2, Jorge Alessandri. El ingeniero Alessandri, o el Paleta como le decíamos en Chile, visitó México en diciembre de 1962. Aquí el independiente de derecha fue recibido por el militante del PRI, Adolfo López Mateos. Uno de los lugares que visitó fue justamente este, la Basílica de Guadalupe. Jorge Alessandri también se encontraba dando una gira continental. Pasó por Estados Unidos, México y Ecuador, entre otros países. Hay que destacar que el presidente Jorge Alessandri tuvo una notable política exterior, antiarmamentista y defensora del tercermundismo. En esa misma línea, su gobierno adhirió a Chile al movimiento de los países no alineados en 1964 como Estado observador. Pocos años después, en 1971, Chile se convirtió formalmente en miembro. Hoy, el gobierno de José Kast, en una de las decisiones más absurdas que ha tomado hasta ahora, ha sacado a Chile del movimiento de los países no alineados. Con esto, el actual gobierno ha demostrado una tremenda ignorancia con el legado del presidente Jorge Alessandri, de su sector. Pero además, de forma muy irresponsable, han violado nuestra tradicional política exterior. Durante 200 años, nuestra política exterior se basó en el multilateralismo, el legalismo y el institucionalismo. La política de Estado está por sobre cualquier exceso ideológico. Así lo entendió muy bien el presidente Jorge Alessandri, quien gobernó Chile cuando el país tenía una derecha realmente patriota que creía en la no intervención y en la autodeterminación de los pueblos. Esta pequeña estampilla fue emitida con motivo de la visita del presidente Jorge Alessandri a México. Por supuesto que ninguna otra visita de un presidente chileno dejó tantos recuerdos como la que vamos a ver a continuación. Número 3, Salvador Allende. El doctor Allende, o el Checho como le decíamos en Chile, visitó México entre noviembre y diciembre de 1972. El presidente socialista fue recibido por Luis Echeverría, también del PRI, y visitó Ciudad de México y Guadalajara. La histórica visita del presidente chileno todavía hoy es recordada por el pueblo mexicano. Aquí, por ejemplo, podemos ver este monumento a Salvador Allende, ubicado frente al edificio de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y uno de los mejores discursos que dio Allende en su vida lo dio justamente en la Universidad de Guadalajara. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía.
juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo.